vamos a tratar de afrontar este tema de manera muy práctica, de tal manera que salgamos el día de hoy con un conocimiento pleno de lo que significa la nulidad virtual del acto jurídico. Vamos a plantearles unas premisas básicas. Estas premisas básicas, para poder llegar a lo que significa la nulidad virtual del acto jurídico, vamos a plantear estas premisas básicas. Y para ello necesitamos conocer de manera muy genérica. Vamos a plantear entonces estas premisas básicas para que a vuelo de pájaro sepamos a dónde estamos apuntando. Primero, ¿qué es el acto jurídico? ¿Y por qué es necesario saber el concepto del acto jurídico? Acá les hemos puesto un resumen de ello, es para poder comprender la interacción de los sujetos de derecho que generan relaciones y situaciones jurídicas. Esto es, que todos nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a comprar y vender, o nos casamos, o de repente nos divorciamos, estamos otorgando testamentos, llevamos a cabo una adopción. Todo ello está en el mundo del derecho. Por eso es importante, primero, como cuestión básica, elemental, conocer el concepto del acto jurídico. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros sepamos este concepto? Para saber que ese acto, que está dentro del mundo del derecho, ha producido efectos entre las partes que lo realizan. Pero no solamente es en el mundo del derecho, sino que nosotros también estamos persiguiendo el efecto de este acto jurídico. Por ejemplo, llevamos a cabo una compra-venta. Yo quiero comprar un inmueble y el vendedor quiere recibir el precio de ese inmueble, ¿no? Entonces esa es la finalidad. Estamos en un mundo económico, donde llevamos a cabo esas operaciones, ese tipo de operaciones. ¿Cuáles son esos elementos para la validez del acto jurídico? Creo que algunos de ustedes, porque sé que están en tercer año, otros en 10º año, han visto ya, creo, lo que es el acto jurídico. Por eso les digo que para llegar a nuestro tema tenemos que tocar a vuelo de pájaro estos conceptos y en concreto los elementos entonces para la validez del acto jurídico: el agente capaz, el objeto, el fin y la forma prescrita cuando la ley impone una forma determinada. El agente, que es el sujeto que manifiesta su voluntad. ¿Para qué? Para vincularse jurídicamente. Es decir, en el ejemplo de la compra-venta, yo me vinculo a mi vendedor porque quiero comprar ese inmueble. Me vinculo a él jurídicamente porque es una figura que está permitida en la ley. ¿Cuál es el objeto? No estamos hablando de bien, de cosa material, sino de esa relación que voy a crear con mi vendedor. Yo quiero comprar y el vendedor quiere venderme ese inmueble. ¿Cuál es el fin? Está conceptualizado dentro de una función económica, social y práctica que busca que el sujeto manifieste su voluntad dentro del mundo del derecho. Ahora, también vemos ahí la forma, solamente para aquellos casos donde se requiere una formalidad. Por ejemplo, el hecho de contraer matrimonio. Nosotros no podemos ir a la dirección o a la rectoría o al decanato para firmar un documento cualquiera y expresar nuestra voluntad de querer contraer matrimonio, sino que tenemos que ir donde un funcionario público determinado y llenar una forma. Esa forma está establecida en la ley. O en el caso también de una donación. Yo quiero regalar o donar este pupitre, por ejemplo, si fuese mío, lógicamente, quiero donarlo o regalarlo y necesito una formalidad, pero una formalidad determinada. Y en el caso de bienes inmuebles, que sea por escritura pública. Entonces estamos hablando de los elementos. Pero pasemos a ver ahora los requisitos del acto jurídico. En cuanto a la gente, se requiere que la gente sea capaz, esto es, con aptitud de vincularse jurídicamente con la manifestación de voluntad. Acá vamos a tocar tangencialmente este concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce la tenemos todos, es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Acá hay un tema, yo les he puesto desde que es concebido, ¿no? Desde que una persona es concebida. ¿Por qué les digo desde que es concebida? Porque, por ejemplo, no se sancionaría
el aborto, ¿no? Entonces, el cigoto está concebido en el endometrio, en el útero de la madre, y está protegido por la ley, porque si uno comete un acto de aborto, obviamente la ley lo persigue y lo sanciona. Por ello es que estamos poniendo este ejemplo desde que el ser es concebido. Y capacidad de ejercicio cuando ya se es mayor de edad, ¿no? A los 18 años recién podemos, por ejemplo, contraer matrimonio. Pero aquí les pongo, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de que un menor de 7 años celebre un contrato de compra-venta? En razón a la capacidad de ejercicio, no podría celebrar este acto porque estaría sancionado con nulidad, porque es un requisito de validez del acto jurídico. Igualmente, en cuanto al objeto, que sea física y jurídicamente posible, y además determinable, o sea que la relación jurídica o situación jurídica que se pretenda esté dirigida a regular, modificar o extinguir. Les vuelvo a poner el mismo ejemplo, la compra-venta, ¿no? Una compra-venta, yo quiero modificar mi patrimonio, quiero introducir un bien adicional y el vendedor hacer un negocio, ganar dinero de repente, ¿no? En ese acto jurídico. También que sea factible de acuerdo a las leyes de la naturaleza, así como se permite por el ordenamiento jurídico. Con respecto al fin, este fin debe ser lícito, es decir, que esté amparado por el ordenamiento jurídico, si es que no contraviene la ley, el orden público y las buenas costumbres. Con respecto a la formalidad, como les puse el ejemplo de la donación, el ejemplo del matrimonio, ¿no? Aquí le pongo la donación de bienes inmuebles, que tiene que ser formalizado por escritura pública bajo sanción de nulidad. Es el artículo 1625 del Código Civil. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Vamos a entrar ya a este tema, al tema que nos ocupa. Como ya ustedes saben, hemos visto la importancia de saber qué es el acto jurídico, la importancia de que el acto jurídico sea concebido por nosotros de una manera práctica, que entre dentro del mundo económico, social y práctico del derecho, que sea amparado por el derecho. Pero en forma concreta, el artículo 219 del Código Civil señala expresamente, y estas son normas preceptivas. Dentro del mundo jurídico se denominan normas preceptivas, pero como sabemos que acá también hay alumnos de tercer año, vamos a tocar de una manera práctica este concepto para que todos nos puedan entender. Entonces, a vuelo de pájaro, como les decía, hemos tomado conocimiento del acto jurídico, la validez, la formalidad y los elementos. Ahora entremos a las causales de nulidad del acto jurídico. Nosotros hablamos de la manifestación del agente, el objeto físicamente jurídicamente posible, ¿no? Entre otros. Pero ¿cuándo se incurre en nulidad? Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Es decir, la voluntad declarada es la conducta del sujeto, lo que aparece expresado, la declaración, el contenido y la voluntad de declarar. La persona, si es que no se cumple con la manifestación de voluntad de la gente, el acto jurídico es nulo. Así lo sanciona el artículo 219 en su inciso primero. También otra causal de nulidad es que la persona sea absolutamente incapaz. Quien no puede desarrollar su derecho, he visto que algunos de ustedes tienen el Código Civil en la mano, pueden revisar el artículo 43. No me quiero detener porque no es el tema, sino estamos tocando estos temas para que puedan entender al final lo que significa la nulidad virtual del acto jurídico. Entonces, la segunda causal de nulidad del acto jurídico es que la persona que contrae el acto jurídico sea absolutamente incapaz. ¿Por qué? Porque no puede desarrollar su derecho de ejercicio, ¿no? Igualmente, cuando el objeto sea jurídica o físicamente imposible, o cuando sea indeterminable. Para que sea válido el acto jurídico necesita que esté arreglado a ley, o sea, que esté amparado por el mundo del derecho, y a la vez pueda ejecutarse sin contravenir las facultades humanas, ¿no? En este caso, por ejemplo, que se puede ejecutar porque, por ejemplo, yo no podría vender el mar, ¿no? Tengo que ejecutar el objeto del acto jurídico, que tenga fin lícito, porque si es ilícito,
estamos incurriendo en otra causal de nulidad, porque estamos contraviniendo el ordenamiento jurídico y las buenas costumbres. Otra causal, la prevista en el inciso quinto del artículo 219, que señala que si el acto jurídico es simulado, porque yo, por ejemplo, aquí tocamos un tema de querer, por ejemplo, evadir una obligación cualquiera, simulo, por ejemplo, vender la casa que compré, simulo venderla para evitar que recaigan contra ella hipotecas, cargas, etc. Igualmente, el inciso sexto del artículo 219 nos señala cuando no revista la forma prescrita por la ley. En este caso, por ejemplo, que la donación de un inmueble no se haga por escritura pública, o que el matrimonio contraído no se lleve a cabo delante del funcionario público y con un acto, un documento determinado. Y además, cuando la ley lo declara nulo, esto es la nulidad denominada expresa, porque no solamente en el artículo 219 del Código Civil vemos expresamente las causales de nulidad. Ahora estamos desarrollando una labor en la subespecialidad comercial y ahí vemos todos los días nulidades de laudos arbitrales, por ejemplo, ¿no? No están en el artículo 219, pero está en la Ley General de Arbitraje, que es otro ordenamiento jurídico que señala cuándo se incurre en nulidad. Entonces, por ejemplo, en la Ley General de Arbitraje se señala qué pasa con un árbitro a quien le ponen a disposición declarar la nulidad del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿está dentro de su competencia? No está dentro de su competencia, porque tiene competencia para realizar determinados actos, para poder tramitar y resolver determinados actos sometidos a su competencia, porque las partes así lo acuerdan. Entonces, como ven, no solamente estamos hablando del artículo 219 del Código Civil, sino que hay otros ordenamientos jurídicos, como la Ley General de Arbitraje, que establece cuándo por ejemplo, el acto celebrado o el proceso celebrado por un árbitro adolece de nulidad. Y cuando el árbitro resuelve, estamos hablando para que tengan una idea aquellas personas que están en los años iniciales, dentro de ustedes en la Constitución pueden ver que hay justicia, la justicia pública, que la impartimos los jueces, la justicia arbitral, por ejemplo, la justicia militar también. La justicia arbitral es aquella que, por ejemplo, las partes se encuentran para poder resolver un conflicto cuando se suscita pero que va a ser resuelto por dos personas particulares. A esas personas particulares se les denomina árbitros y tienen competencia para ver algunos casos, solamente algunos casos, no todos, porque hay otros casos que están sometidos exclusivamente para el trámite y resolución de los jueces. Pero entonces se estaba tocando el tema de que en el fuero arbitral también cabe la posibilidad de que los árbitros puedan resolver temas concretos sometidos a su competencia, pero que cuando no se ajustan a la ley o cuando no observan un trámite debido, por ejemplo, que violen el principio de defensa, ¿no? Que no sustenten su decisión, esos actos que se materializan a través de los denominados laudos arbitrales serían nulos. Y entonces estamos señalando que en virtud del inciso séptimo del artículo 219 del Código Civil, entonces, si el árbitro, dentro del mundo del derecho, lleva a cabo un proceso arbitral sin observar el principio de defensa, el principio del debido proceso, incurre en nulidad. ¿Y es por qué? Porque la ley que está sustentada en la Ley de la General de Arbitraje es que lo sanciona con nulidad. Otro de los puntos, y este es la introducción del tema que ya me ocupa y que vamos entrando ya, es cuando contraviene el orden público. Aquí está el tema. Cuando contraviene el orden público, el acto jurídico es nulo. ¿Y cuándo contraviene el orden público? Es decir, cuando, si bien es cierto, no hay una normatividad que lo sancione con nulidad, no encontramos, por ejemplo, que el Código Civil en el artículo 219 lo sancione con nulidad, ni tampoco en la Ley General de Arbitraje, que les he puesto de ejemplo. Sin embargo, no está protegido por la ley.
porque contraviene el orden público, las buenas costumbres, las normas imperativas en general. Yo les he puesto el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace poco nosotros hemos visto, por ejemplo, que en Argentina se ha permitido, en virtud de una ley congresal, se ha permitido ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero en nuestro ordenamiento jurídico no existe esa posibilidad. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, el artículo 219 del Código Civil ni otra ley dice es nulo el matrimonio contraído por personas del mismo sexo, sin embargo, nosotros podemos inferir o deducir del ordenamiento en general que si dos personas del mismo sexo contraen matrimonio, este es nulo. ¿Y por qué? Porque no está protegido por el mundo del derecho. Porque la ley señala que el matrimonio es contraído entre varón y mujer. En consecuencia, no está permitido que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Y si bien, como les repito, no está sancionado expresamente en el mundo jurídico, sin embargo, se infiere, se deduce del ordenamiento, de las buenas costumbres, ¿no?, que estaría sancionado con nulidad. La nulidad virtual, esto es la nulidad de los negocios inmorales o nulidad tácita. Así se denomina en doctrina. Entonces, cuando ustedes se encuentren en los ordenamientos jurídicos, la nulidad virtual o la nulidad de los negocios inmorales o la nulidad tácita, ya saben ustedes cómo enfocar el tema. Que en concepto corresponde a la categoría de la nulidad de los actos jurídicos. Eso ya lo hemos tocado. Es aquello que sin venir directamente declarada por el supuesto de hecho de la norma jurídica, se deduce, se infiere, se determina del contenido de un acto jurídico por contravenir el orden público, las buenas costumbres o alguna o varias normas imperativas. El artículo 219 del Código Civil, en el inciso 8, nos remite al artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Ahí, en el artículo 5 del título preliminar, que concuerda con el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, encontramos que, salvo que la ley se señala sanción diversa, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Este es el supuesto de nulidad virtual. Este es el tema que quería transmitirles esta mañana para que ustedes se ubiquen dentro de lo que es el acto jurídico, dentro de la nulidad del acto jurídico, el tema de la virtualidad del acto jurídico. Nosotros estamos ya, ustedes más que yo todavía, trabajan en el mundo virtual. Ahí veo algunas personas que, por ejemplo, están tomando fotografías o están grabando, o este tema de repente que lo estoy dejando acá en el grabado para que lo puedan utilizar, ¿no? Utilizamos el mundo virtual, utilizamos las computadoras, sacamos información de las computadoras. Entonces, es el mundo que no se puede tocar, ¿no es cierto? Es el mundo que no se puede tocar, pero que existe, materialmente existe. ¿Y por qué entonces el código señala que existe virtualidad en la nulidad del acto jurídico cuando se incurren estos supuestos de que se contraviene el orden público, cuando se contravienen las buenas costumbres, cuando se va en contra del ordenamiento jurídico? Porque no se puede tocar materialmente de las normas que sancionan con nulidad. Es decir, por ejemplo, el artículo 219, la Ley General de Arbitraje, no señalan los supuestos de nulidad, pero nosotros podemos deducir virtualmente, podemos deducir del mundo jurídico que, en el caso que les puse como ejemplo, dos personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sí podemos deducir, sí podemos inferir del ordenamiento o el cúmulo de ordenamientos jurídicos que está prohibido en él. Por eso es que se denomina nulidad virtual. Está en el mundo el derecho, no se puede tocar, pero sí deducir. Salvaguarda el principio de legalidad en la celebración de los actos jurídicos y contratos. Pero eso sí, requiere de un análisis muy, muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no está sancionado con nulidad, el hecho de inferir nos hace poner en conciencia todo
las consecuencias de lo que significaría admitir la validez del acto jurídico que es nulo virtualmente, ¿no? Y en concreto, rechaza todos los actos que contravengan los límites establecidos en los principios que sustentan el sistema jurídico, las reglas de la convivencia social aceptadas por los miembros de la comunidad y las normas imperativas. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, la comparación, como les decía, el mundo virtual y el mundo expreso. La nulidad expresa está señalada y prevista en la ley. No, son normas preceptivas contenidas en los códigos, en las leyes, etc. Pero la nulidad virtual es el otro mundo de las nulidades que se determinan del análisis que nosotros podamos hacer de todos los ordenamientos jurídicos para concluir que el acto jurídico virtualmente es nulo. Entonces, hacemos esa comparación entre la nulidad virtual con la nulidad expresa. Esta última está contemplada por el inciso séptimo del artículo 219 del mismo cuerpo legal, esto es el Código Civil, que sanciona con nulidad el acto jurídico que así ha sido declarado por la ley, haciendo referencia a los supuestos de nulidades textuales o expresas. Tuvimos la ocasión de realizar un trabajo de investigación para determinar el hecho de que si un cónyuge vende, por ejemplo, un bien inmueble que pertenece a los dos cónyuges, ¿sería un caso de nulidad expresa o una nulidad virtual? El artículo 315 del Código Civil nos señala que para que sea válida la venta, por ejemplo, de un bien que pertenece a la sociedad conyugal, al marido y a la mujer, ambos deben expresar su voluntad. Pero la norma no sanciona con nulidad de manera expresa que ese acto, que el hecho de que, por ejemplo, la señorita, ya casada, ¿no? Venda el inmueble sin que el esposo sepa, ¿no? ¿Estaríamos incurriendo en una causal de nulidad? Como les decía, ¿no? ¿Y qué causal de nulidad sería la apropiada? ¿Qué causal de nulidad? ¿Expresa o tácita o virtual? Expresa. ¿Y qué inciso del ordenamiento del artículo 219 del Código Civil sería el aplicable? El hecho de que la esposa venda el inmueble que pertenece a la sociedad conyugal sin conocimiento ni participación del marido. No existe norma que expresa que sancione con nulidad, o sea, no estamos hablando del artículo 219 del Código Civil. No existe nulidad expresa, pero sí podemos inferir que hay nulidad. Sí podemos inferir que hay nulidad. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en cuenta que, por ejemplo, el matrimonio es una institución pública, entonces está reconocida por el ordenamiento jurídico. Estaría reconocida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, si la esposa vende sin participación del esposo, no estamos hablando de que expresamente se incurra en nulidad, sino que el hecho de que la institución del matrimonio esté protegida dentro del ordenamiento público, ¿no? Respeta el ordenamiento público, respeta las buenas costumbres, ¿no? Podríamos deducir e incorporar la venta del inmueble efectuado por solamente la esposa en una causal de nulidad virtual para sancionarla con nulidad, ¿no? Entonces, ya ven ustedes cuál es la importancia de determinar y de deducir que si el artículo 315 exige que participen los dos esposos, ¿no? Para que sea válido la compra-venta efectuada, entonces virtualmente deducimos de todo el ordenamiento que efectivamente estaríamos hablando de una nulidad virtual. Estaríamos hablando de una nulidad virtual y se incluiría en nulidad. Y a manera de conclusión, y estamos solícitos a cualquier pregunta, a manera de conclusión podemos señalar lo siguiente. Todos los actos jurídicos que se celebran sin cumplir con los requisitos legales, que no acogen los principios del sistema jurídico, las reglas de la convivencia socialmente aceptadas y las normas imperativas, o sin cumplir con los requisitos legales, que no acogen los principios del sistema jurídico,
las reglas de la convivencia socialmente aceptadas y las normas imperativas o sin cumplir con los requisitos legales serán nulos sin necesidad de norma expresa que los sancione con nulidad. Esta es la conclusión que quería traerles esta mañana. Espero que haber aportado en algo el conocimiento de este tema que, bueno, es un tema bastante, es concreto, es práctico, es importante que sea de conocimiento de ustedes y quedo solicitada a cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Qué se diferencia la nulidad tácita con la nulidad virtual? Es lo mismo, es lo mismo. Sí, la nulidad tácita es la que se infiere. O sea, yo les estaba poniendo en las presentaciones de que hay dos mundos en el mundo de las nulidades. El mundo de las nulidades expresas y el mundo de las nulidades tácitas o virtuales. Las que se deducen, las que se infieren, las que se determinan de un análisis concienzudo del acto jurídico celebrado. Este caso que yo les ponía y que estábamos conversando también con la doctora, el caso de la nulidad en la compra-venta de un bien que es de la sociedad conyugal y que solamente es vendido por uno de los cónyuges. Nosotros tuvimos muchos debates sobre este tema, porque en algunos casos y algunos autores consideran que hay nulidad porque falta el agente, pero el agente está, es uno de los agentes, ¿no? El agente está. Entonces, si se habla de participación del agente capaz, el agente está, es la esposa, ¿no? O también cuando se habla, por ejemplo, que existe nulidad porque no existe la declaración de voluntad de la agente, entonces también existe la nulidad. La norma no sanciona, por ejemplo, el artículo, no sé si tienen el Código Civil, y me gustaría que lean el inciso primero del artículo 219 del Código Civil. Si la señorita puede dar lectura, por favor, al artículo 219 del Código Civil. Artículo 19. Causales de nulidad. Inciso 1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Así es. Algunos autores enfocan el tema de la nulidad en el caso de la compra-venta de un bien inmueble con la participación de solamente uno de los cónyuges dentro de ese inciso, ¿no? Pero el tema es que se señala que es cuando falta la manifestación de voluntad de uno del agente, pero la manifestación se encuentra de manera parcial, o sea, no está establecida con la integridad de los agentes que viene a ser el marido y la mujer, pero está una en las voluntades. No se sanciona con la manifestación parcial, sino la falta de manifestación de voluntad, que no exista la voluntad. No se sanciona con la manifestación parcial. Por ello es que no se estaría dentro del supuesto de nulidad del inciso primero del artículo 219 del Código Civil. Esto es, no está sancionado con nulidad dentro de una norma expresa, pero sí se infiere tácitamente en el mundo jurídico, si vinculamos, por ejemplo, el artículo 315, que no sé si la señorita otra vez nos puede ayudar a leer, el artículo 315 del Código Civil. Artículo 315. Disposición de los bienes sociales. Para disponer de los bienes sociales o agravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rigen los casos considerados en las leyes especiales. Muchas gracias. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, para disponer de bienes inmuebles se requiere la participación de marido y mujer. Pero lo que les quiero decir, y de acuerdo a la exposición, y para contestar de manera concreta y para que me entiendan, es que el artículo 315, por ejemplo, no sanciona con nulidad el hecho de que los cónyuges vendan sin que los dos intervengan en la compra y venta del bien inmueble. No sanciona. Entonces no estamos dentro del mundo de las nulidades expresas, sino de las nulidades tácitas. ¿Por qué? Porque esta norma es una de orden público. El orden público
que está dentro del mundo jurídico, significa que para que se pueda amparar una compraventa realizada por el marido y la mujer, esta debe ser efectuada con la voluntad de ambos cónyuges, ¿no? Pero si es una norma de orden público, nosotros podemos introducirla dentro del supuesto del artículo del inciso octavo el inciso séptimo del artículo 2 y 9 del Código Civil, que concuerda con el artículo quinto del título preliminar del Código Civil, porque es una norma de orden público, está protegida por la ley. Para vender bienes inmuebles, la norma requiere que manifiesten su voluntad el marido y la mujer. Si no manifiestan su voluntad el marido y la mujer, estamos dentro del quebrantamiento de una norma de orden público. Y si es una norma de orden público, está amparada por la ley, por el mundo del derecho. Pero, como les repito, estaríamos incurriendo, si es que amparamos, incurriendo en un caso de nulidad de venta, compra-venta del bien inmueble, porque se está contraviniendo una norma de orden público, que es el artículo 315 del Código Civil. Norma de orden público. Y si se deduce entonces tácitamente que estaría dentro del supuesto del inciso octavo del artículo 219 del Código Civil y el artículo quinto del título preliminar del Código Civil. Y el acto jurídico celebrado sería nulo, es decir, nunca nació o nació muerto. ¿Bien? Una pregunta adicional, señores. ¿Sí? Doctora, buenos días. En el caso de los cónyuges que se casan con bienes separados, ahí ¿cómo se aplicaría este principio legal, doctora? Gracias. Sí, en ese caso, cada cónyuge, según el ordenamiento, puede disponer libremente de los bienes que están en la relación de los bienes que le pertenecen. Es decir, el matrimonio tiene dos regímenes, ¿no es cierto? Sociedades gananciales y régimen patrimonial. Dentro del régimen de sociedades gananciales, ambos cónyuges son propietarios, no estamos hablando de copropiedad, sino propietarios en conjunto de los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Todo lo que compren, o sea, si una persona, por ejemplo, ahora siempre nosotros tratamos de aconsejar de que cada vez que se va vemos tantos casos de divorcio en el Poder Judicial, lamentablemente muchísimos casos de divorcio en el Poder Judicial, que lo que nos cabe es recomendar, se casan y hagan un régimen de separación de patrimonios, para que no hayan problemas al momento de disolverse el matrimonio, ¿no? Entonces, ese índice va creciendo cada vez más. Y por eso, si se adopta el régimen de separación de bienes, cada cónyuge puede disponer de todos los bienes que están en la relación de bienes que le pertenecen de manera particular. Es decir, por ejemplo, ¿no? Se casan el día de hoy día firman el acta de matrimonio y luego ante notario hacen el régimen o determinan o eligen el régimen de separación de patrimonios. Entonces, cada uno dice, el pupitre, qué sé yo, el aula, el inmueble. Este inmueble pertenece al marido. El otro inmueble que está al frente pertenece a la esposa, ¿no? Entonces ahí el marido puede disponer libremente de este bien y la esposa del que está al frente, ¿no? Sin necesidad de participación de ambos. Pero si no se opta por este régimen, tenemos que exigir la participación de marido y de mujer. Doctora, buenos días. Soy el alumno Jorge de esta facultad. Le agradezco por el conocimiento que nos está impartiendo esta mañana. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un acto jurídico nulo y un acto jurídico con causal de nulidad? Y mi segunda pregunta es si un acto con una causal de nulidad puede ser subsanado, sí o no. Gracias. Gracias también. Bien, en relación a la primera pregunta, ¿cuándo es un acto jurídico nulo y cuándo es con causal de nulidad? Es nulo, y eso también lo podemos señalar de lo que es como causal de nulidad. Es nulo el acto jurídico cuando es declarado judicialmente así. ¿Y saben por qué?
porque el tiempo convierte en válido un acto jurídico nulo. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que dentro del caso de la venta de bienes conyugales, ¿no? Yo tengo 10 años para demandar la nulidad del acto jurídico. Nulo, virtualmente nulo. Tengo 10 años. Si no lo solicito dentro de los 10 años, la ley declara la prescripción de la acción. O sea, no es posible exigir la nulidad de la compra-venta celebrada por uno de los cónyuges por el transcurso del tiempo, hace lamentablemente que el acto nulo o el acto viciado de nulidad o con causal de nulidad sea válido. Entonces, por eso es que judicialmente es que se debe solicitar la nulidad del acto jurídico. Y allí el acto jurídico es nulo, cuando judicialmente se declara su nulidad. ¿Está con causal de nulidad? Claro, en el mundo jurídico está con causal de nulidad, pero nadie solicita su nulidad, ¿no? Transcurren los 10 años y se convierte en un caso válido, un acto jurídico válido. Por ello es que es diferente señalar el acto jurídico nulo cuando es declarado judicialmente así y cuando está viciado de nulidad o con causal de nulidad, pero nadie solicita se declare su nulidad ante el juez, ¿no? Y la segunda pregunta, si me la repite por favor. Cuando un acto jurídico tiene causal de nulidad, ¿puede ser subsanado? No. Bueno, he puesto el supuesto, no puede ser subsanado, porque si solicitan la subsanación no puede convalidarse la nulidad, no puede convalidarse el vicio. Pero acá le quiero hacer esta distinción. Tiene causal de nulidad, pero está rigiendo en el mundo del derecho, ¿no? No se puede subsanar, salvo que el tiempo lo convalide. Porque si nadie solicita su nulidad, transcurren los 10 años y lamentablemente se revive, es un muerto resucitado, ¿no? Pero para que entiendan la diferencia entre uno y otro, el acto jurídico es nulo, tiene causal de nulidad sin que se pueda subsanar. El hecho, por ejemplo, de que esta compra-venta del bien inmueble, que ni la cónyuge ni un tercero, porque saben ustedes que la nulidad del acto jurídico la puede solicitar cualquiera, ¿no? Quienes han estudiado ya el acto jurídico en sí y la nulidad del acto jurídico han podido ver que cualquier persona puede solicitar la nulidad, ¿no? Claro que tiene que demostrar interés de alguna manera, ¿no? Pero sí se puede solicitar la nulidad y no puede ser convalidado de forma general. No toman en cuenta la particularidad que les señalo en relación a la prescripción, porque es una excepción que no hace la regla, ¿no? Pero la nulidad no puede ser convalidada. El acto jurídico nació muerto, no existe en el mundo del derecho, con esa excepción que hay que tomarla y hay que jalarla pues con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, pero sí es importante que lo tomen en cuenta. Gracias, doctor.